Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos. Hay fiesta en el cielo, porque has llegado a la casa. Amén, gloria. Has llegado a la casa. Hay fiesta en el cielo, Julio. Por la palabra de arrepentimiento que hemos declarado en esta tarde. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo. Bendito el Señor. ¿Cuántos han recibido un consejo? Pero un consejo de esos buenos que perduran para siempre. Venga, hoy, qué bueno. Qué bueno que han recibido buenos consejos. Vamos a... Permítame un momentito. Me perdieron por aquí. Josué 1:7-8. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. Josué 1:7-8 mientras. Pero quiero hablar acerca, ¿verdad?, de algún consejo que alguien te ha dado, te dieron en algún tiempo atrás. Y que por supuesto lo llevaste a cabo, lo pusiste en práctica y resultó. ¿Te fue de mucho beneficio? A veces. ¿Resultó? ¿Encontraste lo que buscabas con ese consejo? ¿Llegaste hasta donde querías llegar con ese consejo? ¿O por un tiempo resultó bueno por un tiempo? Eso es bueno. Así que aún no puedes recordar, ¿verdad? Josué. Gloria a Dios. Ustedes saben que Jehová Dios hizo a Moisés el guía. ¡Qué silencio! ¡Wow! Concentrados en la palabra. Jehová Dios hizo a Moisés el guía del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba preso, estaba esclavo, estaba esclavizado en Egipto. El pueblo de Israel trabajaba por nada, lo hacían hacer ladrillo y lo hacían padecer miserias en ese lugar. Y no solo el pueblo de Israel estaba allí, habían otros pueblos que habían sido esclavizados. Habían de muchas otras naciones. Como hoy podemos decir, habían de muchas denominaciones, como el término que usó nuestro hermano. Había muchos ídolos en aquel tiempo, había muchos dioses en aquel tiempo, y muchos creían en unos, otros creían en otros, y otros en otros, y otros en otros. Y en ese pueblo estaban todos. Pero cuando Jehová Dios elige a Moisés para que saque al pueblo de él, al pueblo elegido por él, y todo el pueblo elegido por Dios es todo aquel que cree en él. No es alguien específicamente, sino es todo aquel que cree en Dios. Ese es el pueblo de Dios. Amén. En ese tiempo, en aquel lugar, pues había mucha gente, como les digo, de muchos otros lugares, que creían en muchos dioses. Pero cuando Dios escoge a Moisés para sacar a su pueblo, a todos sus creyentes, al pueblo hebreo, muchos de otros se les juntaron y pasaron a ser parte, pues, del pueblo hebreo. Cuando los saca de Egipto y los trae al desierto, miren una gran cosa que hay. Lo que Dios hace en nosotros. Nosotros salimos de un lugar, pero traemos en nuestra cabeza lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros hemos vivido en otros lugares, lo que nosotros hemos conocido en otros lugares, y eso lo traemos en nuestras mentes y creemos que eso es correcto, que eso está bien. Cuando yo salí de mi país, yo decía, mi país es el mejor del mundo. ¿Dónde? Que no conocía otro, por supuesto. ¿Dónde? Entonces, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, llegué a Miami, viví en Hialeah, yo decía, Hialeah es la mejor ciudad del mundo. ¿Por qué no había salido tampoco de Hialeah? Cuando comencé a salir, qué diferente. ¿Alguien de Hialeah aquí? Llegué aquí y yo dije, no, yo ya no vuelvo a Hialeah. ¿Verdad? Es lo que sucede en nuestras vidas, incluso en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos caminando y conociendo por cosas y cosas, hasta que llegamos a conocer al Dios verdadero. Amén. Dios tuvo 40 años a este pueblo en el desierto, al pueblo elegido, para que poco a poco ellos fueran votando, o Dios les iba sacando todas esas ideas que ellos traían, que conocían.
porque se juntaban con gente de otros países que creían en otros dioses y se los metían a ellos también, y ellos comenzaban a adorar a esos dioses. En el desierto Dios les iba sacando todo eso. Amén. Por eso los mantuvo 40 años allí, 40 años. enseñándoles. Pues claro, porque Él les decía, vayan por este camino, pero ellos, como tenían otras cosas en sus mentes, decían, vamos por aquí. Y Dios lo que quiere es que andemos en obediencia con Él. Cuando no andamos en obediencia con Él, pasamos por todas esas dificultades, por todas esas situaciones difíciles. Amén. Dios le encargó a su siervo Moisés y le encomendó dirigir al pueblo de Israel en el desierto. Pero llegó el tiempo en que Moisés murió. El siervo de Dios murió y había que poner a alguien más para que siguiera dirigiendo al pueblo. Moisés ya había cumplido su parte de llevarlos al desierto y enseñarles esto y enseñarles los otros, las tablas, los mandamientos que Dios le había entregado para que pudieran ellos más o menos corregirse. Pero todavía Dios no había terminado con ellos. Ahí no era el propósito de Dios. Si ya conocen mi ley, ahora arréglenselas como puedan. No, Dios no hace eso con ninguno de nosotros. Dios todavía está haciendo cosas en nosotros y va a seguir haciendo cosas con nosotros. Hay muchas cosas adelante todavía que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Sacó a ese pueblo de ese lugar, los mantuvo ahí enseñándole, pero Él les había dado una promesa. Hay una tierra prometida para ustedes que la tienen que conquistar. Escucha esto, hay una tierra prometida para ustedes que la tienen que conquistar. No sé si me estás escuchando. Hay una tierra prometida para ti. Hay un lugar prometido, hay algo prometido para cada uno de los que estamos aquí. Pero hay que conquistarlo. No con armas, no con flechas, no con lanzas, no con espada. No, espiritualmente vamos a conquistar todos esos lugares, todos esos territorios que Dios tiene delante de nosotros. Amén. ¿Qué son esos territorios? No estés pensando en un lote, no estés pensando en medio acre de tierra, no. Estoy hablando de cosas espirituales. Hay cosas en nuestra mente, hay obstáculos en nuestras mentes que todavía nos impiden venir a caminar en obediencia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere agarrar en esta tarde y hacértelo así. Sácalo, papá, como lo saqué a aquellos en el desierto. Eso es lo que Él quiere. Que renovemos nuestros pensamientos, dice la Escritura. Porque eso es lo que nos va a llevar a caminar en obediencia con Dios. Amén. Amén. Muchas veces todavía tenemos esas luchas. Hoy no voy a la iglesia, voy a inventarme cualquier cosa. Hoy tengo que lavar la ropa, no voy a la iglesia por eso. Son cosas que vos podés hacer, que vos decís, no las puedo hacer más tarde. Sí las podés hacer más tarde. Pero tiene que ser en el tiempo que es la iglesia. El tiempo de que te toca ir a la iglesia, el tiempo que te toca ir a reunirte con tus hermanos, cuando este es el mejor tiempo. Amén. Amén. El mejor tiempo de los cristianos, de los creyentes, es cuando se reúnen con sus hermanos. Amén. El creyente que está plantado, cuando se reúne con sus hermanos, es cuando siente gozo. Gloria. Gloria. Cuando anda por allí, ahí es donde se siente el gozo. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando te reunís con tus hermanos creyentes, al menos hay una cosa. Hay una comunión en Dios. Todos son atraídos como las moscas hacia el panal dulce, ¿no? Así nos atrae el Señor. Todos, y nos une allí. Pero si vos estás en otros lugares, vas a ver que todo el mundo está en lo suyo. No hay unión, no hay unidad, hay separación. Este está hablando de su negocio, este está hablando de los carros que tiene, aquel de las motocicletas, aquel de las novias que tiene, de las que ha conseguido, aquel de su mejor trabajo que tiene. No hay unidad, están hablando de lo que ellos quieren. No hay unidad. En la fiesta de los hermanos hay unidad. Hay unidad. Yo no sé por qué el Señor me está llevando por ahí, no tenía nada de eso. Amén. Ese es Dios. Palabra del Señor. Pero hay muchos lugares, hay muchos pueblos, hay muchas cosas que Dios quiere que conquistemos. En aquel tiempo eran pueblos, eran territorios que estaban ocupando la tierra que ya le pertenecía al pueblo de Israel. Hay cosas en tu mente
hay cosas que están ocupando en tu mente un lugar que no debe de estar. Hay cosas que vos debes de sacar en oración con la ayuda del Señor. Amén. Hay cosas espirituales en tu vida que deben de ser desechadas. Amén. Falta de fe, falta de perdón, falta de amor, falta de compañerismo, falta de cualquier cosa. ¿Quién mejor que tú la sabe? Esas hay que desecharlas. Esos son los pueblos que ocupaban el territorio que le pertenecía al pueblo de Israel. En aquel tiempo, esos son los pueblos que ocupan el territorio bendito de nosotros, que Dios ya nos ha entregado. Y esos hay que vencerlos. Esos hay que vencerlos. En el libro de Josué 1, del 7 al 8, dice: le dijo Jehová Dios a Josué, una vez que ya había sustituido a Moisés del trabajo que tenía que hacer: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y esa es para cada uno de nosotros también. Amén. Esa es una palabra válida, porque todos tenemos dificultades hoy en día, aún. Todos tenemos dificultades aún. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya Moisés había recibido las tablas y se lo había entregado al pueblo. Ahora Dios le está diciendo a Josué: mira, esfuérzate y sé muy valiente y recuerda las tablas de los mandamientos que mi siervo Moisés te mandó a que hicieras, a que los cumplieras, a que los mantuvieras, a que mantuvieras viviéndote en esa línea. No te apartes de ella ni a diestra y siniestra. Mira el consejo, es ahí donde yo quería llegar. El consejo que Dios mismo nos da: no te apartes de esa tabla que te entregó el Señor, ni a diestra ni a siniestra, porque todo el mundo quiere ser prosperado en todas las cosas emprendidas, ¿o no? Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Quieres ser prosperado? Mira. ¿Quieres ser bendecido? Mira. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira. Aleluya. No te apartes de allí. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quieres tener esto? ¿Quieres tener el otro? Mira para allá. Ahí está todo. Amén. Ahí está el consejo. Ahí está todo. ¿Quién quiere caminar en victoria? Mira para allá. Amén. El Señor pregunta: ¿qué quieres obtener? Lo que sea. Mira para allá. Ahí está. Ahí está el mejor consejo. Serás prosperado en unas cuantas cosas que emprendas. ¿En qué? Todo. En algunas nada más. No creas, van a ser unas cuantitas nomás. Es palabra de Dios, es en todo lo que emprendas. Otra porción de la Escritura dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que algunas cositas también. No, dice lo mismo, dice: todas las cosas van a ser añadidas, van a ser carretadas de cosas que te van a ser añadidas. Vas a venir jalando las bendiciones que Dios te va a dar. Cuando hagas eso, cuando cumplas eso, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas van a suceder. No te estés imaginando mansiones que vas a acarrear de bendición por cumplir eso. No te imagines un Mercedes-Benz trayéndotelo detrás. No te imagines uno de esos camiones grandotes. ¿Sabes por qué no? Porque el Señor puede dártelo, ciertamente que sí, pero después ¿quién te va a ayudar a pagarlo? ¿Quién te va a ayudar a pagarlo? ¿De qué te sirve? Vas a tener una casa de $500,000. ¿Cómo vas a pagar ese mortgage? Trabajando como yo, haciendo delivery. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? No hay manera. Pero entonces Dios sabe lo que me puede dar. Te voy a dar una casita que puedas pagar, mi hermanito, que puedas pagar 700 pesos mensuales de tu mortgage o algo así. Pero es tu bendición, vas a poder hacerlo. Amén. Vas a poder tenerla. Amén. Son las bendiciones que Dios da. Y no estoy diciendo que Dios no puede darte más cosas, no. Pero Dios en su mente también ve la mente de nosotros y dice: ¿qué capacidad tiene este para pagar? No nos va a dar un castillo donde tengamos que pagar 10,000 pesos al mes. Yo no lo voy a poder pagar. Pero cuando vaya a su presencia, donde Él dice que tiene una mansión para mí, que voy a caminar en mar de cristal, en calles de oro, allí sí. Pero aquí mientras tanto no.
Aquí no, aquí el gozo de nosotros es diferente. El gozo de nosotros es estar todos unidos, ir más tarde a comer con nuestros hermanos a su casa y disfrutar ese tiempo en paz, en armonía. Y no como lo hacía yo antes, que llegaba a un lugar y ¿qué pasó? Ese no era el gozo, ese era el más payaso de la fiesta. Ese era el payaso de la fiesta. Ese no era, ese. Ahora es que me gozo. Ahora es que me gozo viéndolos a ustedes, divirtiéndose, hablando, charlando y comiendo. Pero no en aquel tiempo que yo mismo me decía, parezco que ando pegando papeletas. Contra la pared, y contra la pared, y contra la otra pared. ¿Ah? No, ese no es gozo. Esa es la mentira del diablo. Sí, mi hijo, entre más chupé, mejor vas a estar. No, mentira. Gloria a Dios. Aquí podemos encontrar ese consejo que perdura para siempre. Eso es para siempre, ¿saben? Eso no es solo para esta semana o para cuando salgas de aquí. Nada, eso no. Eso perdura. Eso perdura para siempre. Cuando salgas de aquí y llegues a tu casa, si tenés una Biblia y volvés a abrir Josué 1:7, vas a encontrar esa palabra otra vez. La vas a encontrar otra vez. Y si te la llevas desde aquí clavada en tu corazón, la vas a mantener por toda tu vida. Por toda tu vida. Ahí encontramos ese consejo que perdura para siempre. José fue el indicado para sustituir a Moisés. Dios lo eligió por sus méritos. Era un hombre valiente, un hombre fiel y obediente a las órdenes de Moisés. Sin embargo, todos esos méritos no eran lo importante. A veces nosotros tenemos méritos o talentos para hacer cosas para Dios, pero a Dios no le importa eso, si después de todo Él es quien nos dio esos talentos. Amén. Dios nos dio el talento para alabarle, para cantar, para tocar instrumentos, para trabajar en lo que hacemos. Eres bueno en lo que haces. Dale gracias a Dios. Él te dio el talento para hacerlo. Eres un buen ingeniero, fantástico. Eres un buen conductor. Me jacto de eso. Todavía no he cometido un choque. No lo hago en el nombre de Jesús. Pero Dios me dio el talento. No es porque yo sea el mejor manejador del mundo, el mejor conductor del mundo. Es porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida del que es fiel con Él. Dios cuida del que Dios cuida de Él. Dios cuida de nosotros, mis hermanos, cuando le buscamos. A veces uno se da cuenta, por lo menos yo me doy cuenta cuando ando manejando. Y me doy cuenta que no soy tan hábil como en verdad me creo. Pero es el Señor cuidándome. Es el Señor que nos cuida. A veces yo digo, oye, qué tremendo error cometí dando esta vuelta. El de atrás, perdón. Y creyéndome yo el mejor conductor. No. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, mis hermanos. Josué era así, era valiente, pero era obediente a las órdenes de Moisés. Pero todos esos méritos no le iban a ser suficientes para el trabajo que Dios le estaba encomendando. Todas tus habilidades no son suficientes para lo que Dios te va a encomendar a hacer. Amén. Por eso es que necesitamos de Él. Amén. Por eso es que lo necesitamos. Amén. Y mucho. Lo necesitamos. Jehová Dios le había dicho que estaría con él. Esa es una gran promesa. Y tómala para tu vida. Jehová Dios dice que Él va a estar contigo hasta el último día. Amén. Amén. Tómalo para ti. Tómalo para ti. Esa es una promesa que solamente Él puede dar. A mí ni me lo creas, pero a Él sí créelo, porque es palabra de Él. Amén. Dijo que iba a estar con Él hasta el último día de su vida. Bendito Dios. Y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y como cuidé de él, cuidaré de ti. Pero en ocasiones vemos que la prueba de la fe de Josué fue probada. La fe de Josué fue probada al ponerse a pensar cómo pasarían el río el cual tenían que atravesar. Ya habían atravesado el desierto, ya habían pasado el desierto, pero faltaba otro obstáculo. El desierto lo pasó Moisés con el pueblo. Ahora a Josué le tocaba pasar el río para estar de frente de la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que miraba Josué? Miraba un montón de pueblos que decían,
Todas esas tierras me pertenecen y todos esos hay que sacarlos. Y es lo mismo de nosotros. Mis planes, Señor, yo tengo mis planes, pero tengo ciertas cosas que no puedo avanzar porque mis planes que se están obstruyendo por algo que tengo todavía, que tengo que deshacerme de ellos. Josué pensaba en todo eso, pero él era el elegido para pasar el río, dirigir a un pueblo, 2 millones de gente. 2 millones de gente, no es fácil. Si nos quebramos la cabeza aquí con unos cuantos, ¿cómo será con 2 millones de gente? Ustedes se imaginan. Gloria a Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En esa ocasión vemos que la prueba de la fe de Josué es probada. ¿Cómo él iba a estar seguro de que Dios iba a estar con él? ¿Cómo él iba a estar seguro de lo que él estaba diciendo? Porque hay un pasado. Dios había probado que estuvo con Moisés y que lo protegió y que lo cuidó en todo momento. Josué siempre permaneció al lado de Moisés, viendo todo lo que Dios hacía, las maravillas que él hacía con él. Entonces podía confiar, porque cuando nosotros vemos todas las cosas que Dios hace aquí, es la muestra de que tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Amén. Es un Dios que hace milagros, es un Dios que sana, es un Dios con quien podemos venir a hablar, porque no es el trabajo del pastor venir a hablar con Dios, eso nos corresponde a todos. Él ha abierto la puerta para que cada uno de nosotros tengamos acceso a su presencia y venir a poder hablar con Él. No es cosa del pastor, el pastor tiene que abrir esa escritura y enseñarte eso. ¿Sabes qué? Tienes un sello, tienes un carnet, tienes una autorización para venir delante del rey y decirle: Señor, ¿qué tú quieres que hagamos hoy? Gloria a Dios. Amén. Señor, tengo acceso para venir delante de él y decirle: mira mi necesidad, mira la necesidad de mi hermano. Ese es el acceso que tenemos. Ya no hay nada delante de nosotros que nos impida venir a hablar con Dios. Él está en todo lugar, dice la Escritura. Y más ahora que has reconocido a su Hijo como tu Salvador personal, más cerca aún está contigo. Está aún más cerca. Porque una de las razones por que Jesús tuvo que irse, pero dijo: no los voy a dejar solo, el Espíritu Santo, que es el que está en ti, que es el que está en mí, es Dios en nosotros. Por eso es que la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Mira si tenés que cuidar tu cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Mira si tenés que ver lo que estás comiendo, porque esa casa es templo del Espíritu Santo. Mira a ver si no tenés que cuidarte. Mira a ver si no te tenés que tener cuidado de ti. Métete vitaminas para que tengas fuerza. Métete lo necesario para que tu cuerpo se permanezca bien. Haz ejercicio, camina, corre, haz lo que tengas que hacer para que tu cuerpo esté bien, porque es templo del Espíritu Santo. Y no lo mantengas en cosas vanas. No hagas de tu cuerpo cosas que a Dios no le agradan. Hay una lista enorme de cosas que el hombre que no conoce a Dios lo practica y hace de su cuerpo un lugar que no es templo, sino un lugar público para que todos aquellos puedan entrar. Un templo es un lugar santo. Tu cuerpo es eso, representa eso, es una representación de eso. Amén. Pero lo más importante es lo que está dentro de ti. Lo que está dentro de ti, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Amén. Y ese es el que se entristece cuando haces algo dañado, cuando haces algo malo. Ese es el que se retuerce de dolor, de pena, de tristeza. Cuando mira que andamos caminando en desobediencia, es lo que le duele. Es lo que le duele. Es como si dijera: hijo mío, vamos, date la vuelta de eso que estás haciendo. Arrepiéntete de eso que haces. Gloria a Dios. La prueba de la fe de Josué es como la que pasamos nosotros. Nosotros pasamos pruebas. Nosotros pasamos pruebas. Pero ¿saben qué es lo lindo de todo esto? Que ya otros la pasaron y vencieron, porque confiaron en el Señor. Amén. Confiaron en Él. Y por muy grande que parezca la prueba que tengamos hoy día, si confiamos en el Señor, también vamos a vencer. También vamos a vencer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
siempre. Y si le ayudó a los israelitas en el desierto, y se le ayudó a los israelitas cuando pasaron el río, y se le ayudó después, nos va a ayudar, nos está ayudando hoy, porque Él es un Dios vivo, Él no es un Dios muerto, Él está vivo, aleluya, Él está vivo. Bendito Dios. Josué tenía un amigo que se llamaba Caleb. Ellos dos eran así, uña y carne, como se dice. Uña y carne. Uña y mugre, como dicen otros. Para donde andaba el uno, andaba el otro. Parecían gemelos. Y pensaban iguales, porque confiaban en el Dios verdadero. En una ocasión tuvieron 10 personas que pensaban diferente que él. Y ellos dos se mantuvieron firmes. ¿Cambiamos de opinión, Josué? No. ¿Cambiamos de opinión, Caleb? No. Se mantuvieron firmes en lo que ellos confiaban. Confiaban en el Dios verdadero, en lo que ellos habían conocido, en lo que ellos escucharon, en lo que ellos habían visto que Dios podía hacer, lo que hizo con Moisés. Los mantuvo su fe firme en el Señor, creyéndole a Él que Dios es un Dios de vivos, que es un Dios que todo lo puede. Saben que cuando estaban en el desierto, los 40 años, únicamente estos dos personajes sobrevivieron, Josué y Caleb, por creerle al Dios verdadero. Tuvieron la oportunidad de pasar a la siguiente generación, la generación que no creyeron a Dios en esos 40 años, se quedaron allí. Josué y Caleb comenzaron una nueva etapa de su vida, a dirigir a ese pueblo. Fue una nueva etapa para ellos. Fueron los únicos de la pasada generación que pasaron el Mar Rojo y el río Jordán, ya que la generación que no habían creído a Jehová ya había muerto. Dice en el verso número 8, bendito Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Seguimos con el consejo que perdura para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muchos oramos de día, muchos oramos de noche, muchos recordamos la palabra del Señor durante la noche, durante el día, en el mediodía, cuando andamos manejando por allí, cuando andamos cortando hierba por ahí, cuando andamos poniendo techo, cuando andamos haciendo lo que andemos haciendo, trabajando, recordamos la palabra de Dios porque la hemos leído, la hemos escudriñado. Pero si no leemos la palabra del Señor, ¿qué vamos a recordar? La Escritura dice que el Espíritu Santo trae a memoria lo que nosotros hemos escuchado de Dios, pero si no hemos escuchado nada de Dios, ¿qué vamos a traer a memoria? El trabajo como creyente es compartir la palabra de Dios, pero para que la puedas compartir debes de saberla, debes haberla leído, debes de escudriñarla. ¿Qué es lo que te va a traer a memoria como creyente? El Espíritu Santo. Si no has leído la Escritura, si has pasado tu tiempo viendo 2 horas de televisión, si has pasado tiempo haciendo otras cosas y no te has instruido en la palabra. Nosotros como creyentes tenemos una misión, no es solo el venir a la iglesia y escuchar al pastor. La Escritura dice que nosotros como creyentes debemos de ir y hacer discípulos a los demás, debemos de compartir la palabra. Yo te puedo asegurar que ahorita en cualquier restaurante hay más gente que aquí, comiendo y disfrutando y viviendo según ellos de la mejor vida que puedan tener. No es la mejor vida. Disfruten sus comidas, disfruten sus bebidas, pero no es la mejor vida que ellos tengan que nosotros. La mejor vida está con Dios. La mejor vida está con el Señor, porque la vida en esta tierra es corta, se va a acabar un día, pero hay una vida eterna, y la Escritura dice que si es eterna es para siempre, pero que puede ser con Dios o que puede ser donde nadie quiere ir, pero que muchos van a tener que ir por no confiar en esto que dice la Escritura. Nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios. Nuestro trabajo es compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos obtenido. Si eres libre, ¿no te gustaría que tu hermano, que tu amigo sea libre? Si estás gozoso, ¿no quisieras que tu hermano esté gozoso? Comparte la palabra de Dios, porque eso es lo que te ha traído a libertad.
Eso es lo que te ha traído a libertad. No es ninguna otra cosa. Sí, es bueno reunirse con la familia, es bueno reunirse con los amigos, mi hermanito, pero cuando estés escuchando cosas que te van a apartar de Dios, ahí tú tienes la autoridad, tienes el poder, la libertad, porque es a eso a lo que el Señor nos ha llamado por medio de su palabra, a la libertad de decidir lo que tú puedes hacer. Tú puedes decidir qué hacer. No, es que este me indujo, no, es que este me convenció, no, porque este me obligó. Nadie te obliga a hacer cosas malas, nadie te obliga a que te vayas a meter todo lo que te vayas a meter. Esa es una decisión muy tuya. Dios en eso tuvo que ponernos un libre albedrío, el poder de la decisión, el poder de creer en Él o el poder de no creer en Él. Eso lo tenemos nosotros y ahí Dios no se mete. Tú decides qué hacer con tu vida, tú decides qué hacer con las cosas que Él pone en tus manos, tú lo decides. Él no te obliga ni te fuerza que lo siga, Él solamente pone la verdad y la vida y te aconseja, te da un gran consejo. Escoge la vida y la vida es en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, donde todo el mundo quiere ir, pero no todo el mundo va a llegar, porque nadie reconoce a Jesús como su Salvador personal. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. ¿Quién quiere la vida? Yo. ¿Quién más? Nadie más quiere vida. Yo quiero la vida. Estoy buscando un camino. ¿Quién busca un camino? Un camino de bien, un camino de bueno. Aleluya. Y busco una verdad que me saque de todas las mentiras también que hay. ¿Cuántos la buscan? En uno está. En uno la tiene. Uno la tiene. En uno es el poseedor de todo eso. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Él es el único. Él es el único. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 8 dice: de día y de noche meditarás en Él. Se refiere al libro. Se refiere al libro que tienes. Mire, tú tienes ese libro. Cada quien tiene ese libro. Es ese libro el que hay que meditar de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La bendición es doble. La bendición es doble, prosperará tu camino y todo te va a salir bien. Lo que hagas, aunque agarres a pedrada yo no sé a quién, te va a salir bien, te va a salir bien, porque todo te va a salir bien, dice la Escritura. Todo te va a salir bien. Gloria a Dios. Si antes tirabas piedras a los vidrios y los rompías mal, ahora los vas a romper bien. Los vas a romper bien. Porque todo te va a salir bien, dice la Escritura. Aleluya. No lo tomen eso en serio, pero las cosas espirituales te saldrán bien. Amén. Gloria a Dios. En la obediencia y bendición. Gloria a Dios. Y ahí hay una guía para obedecer. Ahí hay una tremenda guía para obedecer. De día y de noche medita en Él. Obedece eso. Va a ser de gran beneficio. Te va a beneficiar mucho. Llévatelo eso, llévatelo eso. Medita en la Escritura de día y de noche, que te va a beneficiar. Para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque muchos dicen, ¿sabes? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Busca la Escritura. Búscala, que ahí está. Medita en Él para que guardas y hagas. Y hagas conforme a lo que Él dice. ¿Qué más instructivo que esto? Aquí nos instruye cómo vivir y cómo hacer las cosas. ¿Qué mejor instrucción que esta? Aquí aprendemos cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser abuelo, tío, tía, primo, sobrino. Todo lo aprendemos aquí en la Escritura. Incluso a manejar una espada, a hablar como el Señor habla. Aquí lo aprendemos todo. Aquí hay un gran instructivo. Para que lo hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Y la gran conveniencia que hay de aprender todo lo que está aquí. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que recuerdo que cuando lees la Escritura, vos ves que, no sé si te lo imaginas, yo soy el único crazy que se imagina a Cristo hablándole al enfermo y diciéndole: sé sano, hijo, sé sano, sé salvo. Aleluya. Amén. Sin tanta cosa. Entonces, con esa paz, todo lo aprendimos aquí. Todo lo aprendemos aquí. Él lo hace de esa manera. Tranquilo.
No le vayan a poner lodo a la gente en los ojos cuando esté padeciendo de alguna enfermedad. Esa fue una santa medicina que Cristo usó para sanar a un ciego. Pero eso lo hizo Él. Hoy pon tu mano y ora, como lo indica la Escritura, ¿verdad? Y los enfermos van a ser sanados, dice la Escritura. Confía en Él, pero no confíes en ti, confía en que Él es el que lo va a hacer. Es Él el que lo va a hacer. Gloria a Dios. La obediencia para Dios es mucho más aceptable que cualquier sacrificio que hagamos. Una de las cosas que provoca ira a Dios es la desobediencia. Si nos ha dejado un instructivo y nosotros no lo seguimos, déjame decirte algo, las cosas no van a salir bien. Y no es porque Dios se enoje, porque Pastora tiene un versículo que dice que Él prometió ya no enojarse más con nosotros, pero nos ha dejado que hagamos las cosas como nosotros creemos, con nuestro libre albedrío. Y cuando nosotros hacemos las cosas de esa manera, salen mal, porque no le pedimos ni siquiera consentimiento, ni siquiera le pedimos, como que dice, un consejo. Y es lo que necesitamos, el consejo sabio de Dios. Todo lo que vayas a emprender, ahí lo está diciendo, todo te va a salir bien cuando practiques lo que está aquí escrito. Te va a salir bien, pero cuando nos salimos de eso, lo lamento, no va a salir bien. No va a salir bien por mucho que lo intentemos. Mateo 7:21. Tenemos que confesar a nuestro Señor. Tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Tenemos que andar en obediencia. Dice el Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi Padre es andar en obediencia. Es andar en obediencia. No sirve solamente confesar a Cristo. No sirve solamente eso, solo de palabra. Eso no va a ser suficiente para llevarnos al cielo. ¿O qué? Creemos nosotros que el que conoce y demanda el corazón se va a contentar con meras confesiones, porque a veces oramos de esa manera. Oh sí Señor, y acá nos vemos, bum, 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 bye. Oramos de esa manera, lo más rápido posible, pero sin tener esa comunión, esa intimidad con Él. Recuerdo cuando yo lo hacía de esa manera. Comenzaba la oración que Él nos enseñó y no la había comenzado y ya la estaba terminando. ¡Qué lindo! Y yo creía que estaba bien. La gran mentira del diablo. Padre, amén, nos vemos. Ya estaba bien, según yo. Ya te cumplí, Señor. Esa es una palabra mentirosa, el cumplimiento. Oh, déjame irle a cumplir al Señor. Cumplimiento viene de cumplimiento. Cumplo y miento. No le cumplimos a Dios. No se lo cumplimos, no le cumplimos en nada. Por eso es que debemos de tratar fuertemente de andar en obediencia en lo que Él dice, en lo que Él nos instruye aquí. Amén. 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 El Señor no se va a contentar con meras confesiones que salen del diente para afuera, sin ninguna realidad interior. No, no funciona de esa manera. Dios quiere una confesión sincera, que lo dices y que lo demuestres con hecho, imitando todo lo que Él ha hecho. Todo lo que Él hizo por nosotros puede ser imitado. Por lo menos hay algo importante. Él dice que la fe, la esperanza y el amor podemos imitarla. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos amor. Él dice que de esas tres partes la más importante es el amor. Eso lo podemos practicar. Cuando practicamos el amor el uno por el otro, uno por otro y todos por uno, como los tres mosqueteros, estamos viviendo como Él dice que vivamos, en amor, en armonía, en gozo y en contentamiento. Parece ser que a Dios le gusta que nos amemos, porque incluso dice que un mandamiento nuevo nos ha entregado. Ya no son 10 mandamientos, ahora son 11. Porque Él dice que un mandamiento nuevo nos ha dado, que nos amemos todos como nos ama a Él. Amén. Ese es el nuevo mandamiento, que nos amemos todos como nos ama a Él. Gloria a Dios. Amén. ¿Será tan importante que nos amemos todos para Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. Gloria. Tenemos que imitarlo a Él, haciendo la voluntad del Padre
Y muchos nos preguntamos, yo me la preguntaba también, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Miren qué fácil la pone el Señor. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vos le preguntás a alguien, ¿y cuál creemos que es la voluntad del Padre? Y es así de fácil que dice Él, que creamos en Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que vivamos una vida santa. Así de fácil. ¿Cuántos no lo hemos hecho? Pero hay que creerlo en el corazón, que esa es la parte más difícil. Creer en el corazón, esas palabras que decimos, es lo que más cuesta. Porque cuando las creemos en el corazón, las palabras no solo son palabras, ya vienen a convertirse en hechos, en actos. Ya vienes a mostrar el amor por el prójimo. Ya venís a mostrar el amor por todo aquel que no conoce. Ya venís a mostrar misericordia. Ya venís a mostrar piedad. Ya venís a mostrar todas esas características que el Señor tiene. Todos los atributos de Él. Venimos a mostrarlo cuando tenemos algo de Él, y la parte importante es el amor. La muerte de Cristo fue por amor por nosotros. Su sacrificio en la cruz no era por mi cara bonita, no, fue por el amor de Él por cada uno de nosotros. Fue por amor, que nos amemos unos con otros. ¿En qué atmósfera de obediencia hacia el Padre se movía Jesús? Al punto de llegar a decir, como en Lucas 8:21, gloria a Dios. Dice Lucas 8:21. Miren la atmósfera en que Dios se movía, en el amor hacia el Padre, en la obediencia hacia el Padre. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué atmósfera era esa en que Jesús se movía al decir esas palabras? Cuando yo leía eso, yo decía, Señor, pero suena como duro eso. Duro suena eso. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque anteriormente, en un versículo anterior, fue que su madre y sus hermanos llegaron a buscarlo, donde él estaba hablando la palabra del Señor. Y él estaba rodeado de mucha gente. Y cuando llegan a avisarle, mira, ahí está tu mamá y tus hermanos afuera buscándote. Y la respuesta de él es esa. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos no son los que están afuera, son los que están aquí oyendo la palabra de Dios. No, no es eso lo que Jesús quiso decir. No es eso lo que él quiso decir, que aquellos no eran sus familiares. Porque él no podía decir una cosa y después decir otra. Él estaba diciendo que estos que están aquí son mis hermanos, aquella es mi familia, y mi familia debe de estar también aquí, apoyándome en lo que yo estoy haciendo. Nuestros familiares deben de apoyarnos cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor. No puede llegar la familia de allá lejos queriendo apartarte de lo que vos estás haciendo. Puede llegar un familiar mío allá afuera y decirme, oye, ven acá, vamos a un restaurante, vamos a comer. Mi hermanita, no ves lo que estoy haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ven mejor y participa. Llega alguien de tu familia, de tus amistades a tu casa, a la hora que tienes que venir para la iglesia. Oye, dile esto mismo, ven conmigo, te invito, porque tú eres parte de mi familia, tú eres parte, y la familia debe de escuchar la palabra de Dios, no debe de apartarnos, más bien debemos de unirnos en esto. Debemos de unirnos en lo que Cristo decía. Mi familia que venga aquí también a escuchar la palabra del Señor. Que vengan y se junten conmigo. Que apoyen mi ministerio. Que apoyen lo que estamos haciendo. Es lo que estaba diciendo. Porque Él no puede decir una cosa y otra después, ¿verdad? Amén. Que creamos en Cristo, dice la Escritura. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que vivamos una vida santa. Que nos amemos unos con otros. Y en Lucas 21 que estábamos leyendo eso, son los que oyen la palabra de Dios y nada más. Falta algo ahí. La hacen. Y la hacen. Sí, Dios dice que nos amemos. Pero que se vaya de aquí. Sí, Dios dice que debemos de tener piedad por aquel. Que se la rebusque como Él pueda. Sí, Él dice que debemos de ayudarnos los unos con los otros. ¿Acaso que yo lo metí en ese problema? Es todo lo contrario a lo que dice. Oh, pero cuando me oís hablar, oh sí, el Señor es victorioso, el Señor es poderoso y todo lo que vos querrás. ¿Y el necesitado qué? Que se las arregle. Y no la hacen. Hay que escuchar la palabra de Dios, pero hay que hacerla. Amén.
para poder ser llamado verdadero creyente. Es lo que Dios quiere que hagamos. Los fariseos que lo buscaban a él para matarlo, le imponían al pueblo cosas, pero ellos no lo cumplían. Ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto que lo otro, y ellos no lo hacían. Mandaban a hacer las cosas porque oían, pero ellos no las hacían, no lo cumplían. Sus familiares son los que oyen y hacen la palabra. Suena duro, incómodo, pero esta declaración, Jesús estaba cumpliendo con lo que se le había encomendado hacer y actuaba en obediencia. Lucas 2:49. Esta es como una afirmación de lo anterior. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaba? Y su madre y su padre una vez más buscaban a Jesús. Y él estaba hablando en la sinagoga. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué eran los negocios de Jesús si no era hablar su palabra? ¿Qué es el negocio de cada uno de nosotros como creyentes? Como creyentes bien afincados, bien afirmados, como líderes. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Hablar la palabra. ¿Acaso que no es compartir? ¿No es compartir la palabra? ¿No es estar en los negocios de su Padre? Amén. Es como estar en los negocios de nuestro Padre. Hablar la palabra de Dios, compartir la palabra del Señor y llevarla a cabo. Amén. Llevarla a cabo. Ese es el negocio que Jesús hablaba. Ese es el negocio de nosotros. Este es mi negocio. Hablarle a ustedes. ¿Cuál va a ser mi paga? Cuando ustedes lleguen al cielo, allá el Señor me va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que busco, eso es lo que busco. Busco eso, que el Señor pueda decirme a mí eso y me entregue un galardón. Eso es lo que busco. Y que ustedes lleguen allá también. ¿Y cómo lo van a hacer? Con esto simplemente: reconoce a Jesucristo como tu Salvador personal. Cree en Él, cree en lo que Él dice en su palabra. Amén. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalo a Él. Es hablar con Él todos los días, de día y de noche. La noche es para eso, es para decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Hoy traté mal a Pedro, perdóname, perdóname, y mañana en cuanto yo llegue le voy a pedir perdón a Él. Eso es estar en comunión con Él. Oh Señor, este día traté mal a aquel que se me aventajó, le dije un montón de cosas, perdóname, Dios. Eso es arrepentimiento. Se me aventajó y le hice una seña que no debería haberle hecho. Perdóname, Dios mío, perdóname. Le hice una seña y no era un bye bye, le di otra seña. Perdóname, Dios amado. Amén, gloria a Dios. Son las cosas por las que hay que arrepentirse. Amén. Porque yo sé que aquí nadie anda en fornicación, aquí nadie anda robando, aquí nadie anda haciendo ese tipo de cosas. A veces son esas cositas pequeñas zorras, le llama la Escritura. Esas cositas tan pequeñas que nosotros a veces consideramos: son insignificantes, esas no hacen nada. Dice que poco a poco se va llenando el baldecito, ¿no? El recipiente, el potecito. Y esas son las que van dañando, porque nos vamos acostumbrando. Oh, como yo no me arrepentí de esto, no fue nada, mañana lo hago otra vez. Y se va creando. Y se va creando, y me voy acostumbrando haciéndolo. Y una vez que eso creció, ya me va a servir como impulso para hacer otra cosa más grande. Así es que desde que lo hicimos, arrancarlo de la raíz. Arrancarlo de la raíz, cortarlo de la raíz. Bendito Dios. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y no es que la familia no tenga importancia y las cosas de nosotros no tengan importancia, las que realmente deben de tener, sino que Jesús hace como Él enseña. Miren, si el mismo Jesús lo practicaba, lo enseñaba y lo practicaba. Porque Él dice que Él vino a dar a conocer al Padre, que Él no hacía nada que el Padre no le dijera. Y Él no era un niño de papá. Ay, mi papito, Él lo dice que lo haga así. No, sus instrucciones le fueron dadas. Y Él lo hacía como el Padre le había dicho. Y ya, mijo, en ti tengo contentamiento a las cosas que tenés que hacer. Y ya, y sigue por allí. Aleluya. Él quiere que lo hagamos de esa manera. Él dice: no, que mi familia, que esto, que no nos olvidemos de la familia. Pero es lo que dice Él, es como dice el primer mandamiento. ¿Y cómo dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas
Vas a ponerlo a Él de primero. Después de todo, Dios tiene cuidado de tu familia. Vos sabés una cosa, vos estás orando aquí por alguien. Vos estás orando hoy aquí por alguien, a alguien que Dios te puso en la mente y lo traes a la presencia de Dios y oras por él. Amén. Yo te aseguro una cosa, que Dios está cuidando de tu familiar allá, en tu país. Él está cuidando de ellos. Porque si vos tenés cuidado de los míos, dice el Señor, yo voy a tener cuidado de los tuyos. Amén. Aleluya. Es promesa de Dios. Amén. Él se encarga de eso. Así que nuestra familia debe de estar tranquila cuando nosotros oramos por los enfermos aquí. Dios tiene cuidado de ellos. Amén. Dios tiene cuidado de ellos. Poner a Dios primero es lo que el Señor Jesucristo quería que hagamos y quiere que hagamos. Nuestros familiares deben también estar conscientes de nuestras responsabilidades y deben de entender como creyentes que nosotros debemos de poner a Dios primeramente, porque estamos buscando al que bendice a todo el mundo. Amén. Amén. Estamos buscando al que derrama bendición. Y si nosotros buscamos al que derrama bendición, una vez más va a bendecir a los nuestros. Los va a bendecir. Aleluya. Dios es primero. Y nosotros y la familia debe estar conscientes de nuestras responsabilidades como creyentes. Y si no lo están, es nuestro deber mostrarles a ellos que en nuestra vida hay, o debería de haber, un orden y una prioridad. Nuestra prioridad debe ser Él. ¿Vos sabés eso? A nuestra familia nosotros tenemos que hacerle entender eso. La prioridad, ¿sabés quién es? Dios, decirle a ellos. Porque Él es el que cuida de vos. Cuando vos no estás aquí cerca de mí y andás lejos, como yo oro al que cuida de todos nosotros, Él te está cuidando. Amén. Amén. Es la manera de hablarle a nuestra gente. ¿Por qué no viniste al cumpleaños de mi niña? Estaba en reunión con el que te permitió celebrarle el cumpleaños a tu niña. Estaba hablando con Él. Estaba hablando con Él para que bendijera tu vida. ¿Por qué no viniste cuando fuimos al paseo este? Estaba hablando con aquel que proveyó para que ese paseo se llevara a cabo, para que todo saliera bien. Estaba hablando, por eso no pude venir, pero me gozo que la hayan pasado bien. En otra oportunidad, hacerlo a la hora que no sea, cuando me toque ir a hablar, cuando no me toque ir a la reunión con el jefe. Tengo reunión con mi jefe, no puedo fallar, no puedo faltar. ¿Qué tal si llego un par de horas después que comience tu actividad? No hay problema. Tal vez no la vaya a ver. Pero al jefe no le podemos fallar. No te des cuenta. Al jefe no le podemos fallar. Eso es así, pero gloria a Dios. Él es el Dios que nos bendice, el que nos cuida y nos protege. Porque esa es su promesa. Esa es promesa de Él. Tener la dicha de